Listo, pues ahora sí, a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo de webinars gratuitos del año 2022 y en la segunda videoconferencia que hoy estará a cargo de la doctora Elba Fiorella Gómez Estagali con el tema manejo y procesamiento de la materia prima cruda del cangrejo acosil que se imparte desde Colombia. Damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Y bueno, pues prosigo para dar a conocer la amplia trayectoria de la doctora Elba Fiorella. Ella es profesional en administración de empresas agropecuarias con doctorado en ciencias agrarias con línea en producción animal tropical por la Universidad Nacional de Colombia. Además, cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad ICESI de Colombia, una especialización en Derecho Ambiental por la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, Colombia, y cuenta con formación pedagógica para profesionales no licenciados de la Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia, y actualmente cursa orgullosamente el postdoctorado en ciencias en esta su casa de estudios UNICEPES. Además, se desempeña en la actualidad como administradora agropecuaria en proyectos de manejo y producción de plátano, ají, brevo, arracacha, yuca en la finca Buenavida en Calima, Darién, en Colombia. Es asesora en la elaboración, planeación, desarrollo forestal y estrategias para el uso eficiente del agua en la zona Acuacampo, en Roldanillo, Valle del Cauca, en Colombia. También es asesora agropecuaria en el manejo de producción porcícola, avícola, piscícola y cultivo de cacao y manejo integral en la granja integral del Samán en Roldanillo, Valle del Cauca, en Colombia. Además, cuenta con amplia experiencia también como docente, como administradora de empresas agropecuarias y asesora de proyectos agropecuarios. Así que cuenta con una vasta experiencia en el campo del cual hoy nos viene a platicar. Así que cedo para todas y todos ustedes la palabra a la doctora Elba Fiorella Gómez Sestagali. Así, adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos. La ponencia que les voy a dar hoy es manejo y procesamiento de la materia prima cruda del cangrejo acoxil. El valor nutricional de una materia prima va a depender en primera instancia de los procesos físico-químicos que se le aplique para ser transformada en un producto que permita ser conservada al medio ambiente natural por largo tiempo sin afectar su calidad. Por otra parte, los procesos que se realizan al respecto deben ser de tal índole que no le altere el valor nutricional de alguno de sus componentes y sea asequible para la combinación con otros ingredientes, permitiendo así hacer una mezcla homogénea sin desgregación o aglomeración de las partículas o componentes. ¿A qué me estoy refiriendo allí? Todas las materias primas que nosotros manejamos para el agro, estamos hablando a nivel de alimentar animales, tenemos que tener claro que nos debe durar, debe ser conservada al medio ambiente para poder combinarla con otras materias primas y así hacer la dieta alimenticia que se le va a dar a estos animales. Cualquier proceso que sea empleado debe ser lo más eficiente desde el punto de vista económico, funcional y operacional. Es importante determinar los efectos en los procesos de transformación de la materia prima, en la calidad de la harina. Así seleccionar el más indicado que nos permita obtener un producto con un valor nutricional que garantice sus aportes en la dieta, para suplir los requerimientos nutricionales de cada una de las especies que buscamos alimentar. En el sector pecuario, necesita buscar materias primas con calidad de contenido de nutrientes, que no sean competitivas con la alimentación humana y que se pueda producir masivamente para que reemplace las actuales. En estos momentos estamos hablando de la soya en especial, garantizando la sustentabilidad y sostenibilidad del sector
y poder suplir las necesidades nutricionales humanas de la proteína de origen animal. El objetivo de esta ponencia es darles a conocer el efecto del sistema de secado en la calidad de la harina del cangrejo acopsil de agua dulce Procambarus clarkii. Les aclaro que cuando hablamos de cangrejo acopsil de agua dulce hay mucha variedad, pero nosotros escogimos el Procambarus clarkii porque en la zona donde yo estaba o me desempeñaba es una especie invasora. Queríamos sacar provecho de todo lo que nos podía dar este tipo de especie. Materiales y métodos. En primer lugar, fue localizada la producción de la harina del cangrejo acopsil de agua dulce Procambarus clarkii. Se realizó en el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Procesos Industriales y en el Laboratorio de Tecnologías de Carnes de la Universidad Nacional de Colombia, situada en la ciudad de Palmira, a 1000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 26 grados centígrados y una pluviosidad de 800 milímetros al año. La selección de los procesos de producción de la harina. Estos procesos se seleccionaron a partir de los procedimientos establecidos en el manejo de elaboración de harinas de crustáceos en la industria y adaptados a los equipos de los laboratorios donde estábamos trabajando. En este diagrama de flujo les estoy mostrando desde el mismo momento en que llega la materia prima hasta donde está la parte de hacer la harina y llevada a los laboratorios para su determinación final a escoger cuál de los secados era mejor para nosotros seguir el proceso que necesitamos para alimentar los animales. En la recepción de cangrejos, son recién capturados por los pescadores del corregimiento de Rosso, municipio Palmira, departamento del Valle de Cauca, Colombia. Se reciben directamente en el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Procesos Industriales. Se extiende la materia prima que se recibe en estado vivo en mesas de acero inoxidable para ser revisadas y limpiadas de cualquier material ajeno, hojas, ramas, piedras, animales en dudoso estado de descomposición. Se lavan para retirar el barro u otros residuos. Se pesa y se pasa al proceso de insensibilización a una temperatura de menos 20 grados centígrados durante 24 horas. A partir de ahí empieza el proceso de transformación, el primer proceso de transformación, que se realiza en el mismo laboratorio de operaciones unitarias, el mismo laboratorio de operaciones unitarias y procesos industriales, y esta se trata de un proceso de precocido al vapor. Para ello se utiliza el tanque que vemos aquí de acero inoxidable con una capacidad de 100 litros provisto para calentamiento con vapor directo. Al cual consta de una canastilla de acero inoxidable en la cual se deposita la materia prima insensibilizada para su precocción a 3 minutos con vapor. Este proceso buscamos dos propósitos. El primero, la desinfección de la materia prima de patógenos y microorganismos que se eliminan con el choque térmico, de pasar de un estado de congelamiento a menos 20 grados centígrados a tener 3 minutos a vapor directo a una temperatura por encima de 120 grados centígrados. Lo anterior, por ser recolectada esta materia prima en acequias y zanjones, donde tiene posibles vertimientos de aguas de lavado de cocheras o de lavaderos de casas, de cocinas, en fin, de cualquier otro tipo de residuos de agua que pueden llegar a estos zanjones. Y igualmente buscamos con este mismo procedimiento ayudar a una deshidratación del cangrejo, de su coraza, de su exoesqueleto, que lo protege del medio ambiente. Ese esqueleto está compuesto por un material muy resistente que se llama quitina. Y de la manera de ayudar a debilitarlo es buscando esa deshidratación
para así poder hacer más adelante un proceso de secado más acorde. Después de hacer el proceso de precocido, vuelve y en este momento se coge el material, se saca de la canastilla y se lleva a las mesas de acero de inoxidable para ser climatizada a temperatura ambiente, para después ser molida en el laboratorio de tecnologías de carne con su respectivo molino, que debe hacer un tipo de triturado, más no volverlo polvo, sino un triturado a 2 a 3 centímetros de grande o de espesor, con el fin de que con este triturado semigranulado pase al proceso de secado. Se realiza el triturado para que el secado sea homogéneo y después, así, después del secado, que se va a dividir en dos porciones diferentes, un secado con un horno convencional y el otro secado con un horno deshidratador. Se divide en dos grupos para evaluar este secado y así poder tomar determinaciones en el proceso que vamos a seguir. Cuando se seca con este tipo de hornos, después pasa a otro tipo de molienda para convertirlo en harinas y poder hacer los análisis que necesitamos de laboratorio. Aquí vemos en el laboratorio de industrial, este es la que tenemos nosotros para calentamiento a vapor. Ese es el equipo en el cual en 3 minutos está un vapor de 120 grados y podemos hacer la cocción. Podemos ver aquí el material en estado totalmente vivo. Cuando llega en el lavado vemos el color, la consistencia, y aquí en la canastilla podemos ver ya después de haber el cocido a 3 minutos cómo cambia la textura, el color, y se alcanza a ver ya la carne del animal totalmente, no está cocida, está precocida, en un proceso más fácil para poder llegar a convertirlos en harina. El sistema de secado, como les comentaba, se hace en dos grupos. El primero se va a un horno convencional y este horno está a una temperatura de 60 grados centígrados durante 48 horas con un flujo de calor interno. Cuando hablo de horno convencional, es que es el horno que ustedes encuentran normalmente en las casas, en las panaderías, y que llega a una temperatura, está totalmente hermético y el calor es constante, el flujo es interno y los alimentos tienden a cocinarse, sino es decir, que se cocinan. El horno deshidratador, el segundo grupo, el segundo sistema consiste en un secado de un horno artesanal elaborado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Procesos Industriales con una temperatura de 40 grados centígrados durante 72 horas, el cual ofrece corrientes de aire desprovistas de humedad y sale el flujo de aire con humedad. Aquí vamos a ver a mano izquierda el horno convencional, a mano derecha el horno deshidratador. Como ven, el horno convencional está totalmente compactado, el flujo de calor es interno. En el horno deshidratador, en esta parte de aquí abajo, no sé si alcanzan a ver la flecha, este canal que hay aquí está con un ventilador, unas resistencias, el ventilador hace el aire, pasa por la resistencia. Aquí está totalmente tapado o cerrado el horno, pero en la parte de arriba tiene una rejilla para la salida de aire. En esta parte de aquí abajo vemos que esta es la parte del horno que se abre. Vemos que este canal que se conecta, viene el aire caliente, desprovisto de humedad, y empieza a subir y las bandejas están perforadas para que haya paso del aire caliente y desprovisto de humedad y retire la humedad de la materia prima y salga por la parte superior del horno que tiene una rejilla. Quiere decir que hay entrada de aire y salida de aire, entrada de aire sin humedad y salida de aire con la humedad constantemente durante 72 horas. La evaluación del tipo de secado. La evaluación del efecto del tipo de secado de la calidad de la harina
se realiza en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, que se utilizó la técnica de Kendall para determinar el nitrógeno. Y el segundo, la digestibilidad in vitro con pexina diluida según OPSE. ¿Por qué utilizamos estos dos tipos de técnicas para evaluar? La primera, porque al evaluar la determinación de nitrógeno, estamos evaluando proteína cruda o proteína bruta, que es lo que hablamos en laboratorio. Y la segunda, que es una digestibilidad in vitro, esta digestibilidad es un simulador del estómago de la especie, en este momento que estamos trabajando es la especie de aves, o sea, una especie monogástrica, que es la gallina o ave semipesada de postura y pollos de engorde. Este simulador que hacemos en el laboratorio es para ver cómo supuestamente el animal hace la digestión de la materia prima, si lo acepta, a qué porcentaje o si no. Entonces, es un simulador de cómo son los procesos digestivos del estómago con sus ácidos, en este vemos que es pexina diluida, en el estómago del animal y vemos y de ahí sacar datos que es importante para tomar determinaciones en un momento dado de la materia prima antes de seguir haciendo más evaluaciones y hacer los ensayos en vivo. Variables a analizar. La primera variable que vamos a analizar pues, es el contenido de proteína cruda según el tipo de secado empleado. Y la segunda variable, pues vamos a analizar la digestibilidad in vitro, la que se ha utilizado, que es el método de pexina diluida, según OPSE. Resultados y discusión. Este comprende los siguientes pasos. El primer paso es la adecuación de la materia prima bruta coxil de agua dulce, Procambarus clarki entero, para el proceso de secado. La adecuación y transformación de la materia prima son procesos ya estandarizados en la industria de alimentos para consumo de animal y descritos. Y el segundo paso sería el secado para la obtención de la harina. El secado. En cuanto al sistema de secado empleado, se observaron algunas diferencias físicas y químicas en los procesos de obtención del producto final, que podría afectar el valor nutritivo de la materia de estudio. Entre los efectos de secado, dentro de los cambios que se observaron, hay procesos físicos, como en el caso del sistema de secado convencional, donde el material experimental durante el proceso se cocinó acompañado de una deshidratación continua y quedando al final un producto compacto, caramelizado de color caoba oscuro y un fuerte olor a pescado. Por otra parte, el secado con aire desprovisto de humedad de un producto suelto, liviano, crocante, de un color rosado intenso y un aroma suave a pescado. Los análisis que se hacen en el laboratorio se llevan los dos tipos de productos, o sea, los dos tipos de harina, del secado convencional y el de deshidratador. Fueron molidos en el Laboratorio de Nutrición Animal de la sede de Palmira en un molino Wiley Mill a 0.5 milímetros de espesor. Al resultado de la molienda de los tipos de harina, se le toman 6 muestras a cada harina. Llamemos esas 6 muestras repeticiones, para determinar el contenido de proteína cruda y realizar la digestibilidad in vitro con pexina. Los resultados de las muestras, o sea, las repeticiones, las 6 repeticiones, fueron similares por cada tipo de harina. Por lo cual nos vimos en la necesidad entonces de hacer un promedio de este resultado para unificarlas y hacer una tabla para análisis. Aquí vamos a ver las tablas de resultados. Vemos que las variables que vamos a trabajar es proteína cruda y digestibilidad in vitro. El tipo de secado, el convencional y el de aire desprovisto de humedad. Comparamos la proteína cruda que nos da un 38% y versus el otro secado a un 50%. En el de digestibilidad in vitro, vemos que tenemos un porcentaje de un 35% en el secado convencional y en el de aire desprovisto de humedad 49%. Ese es el primer paso para nosotros tomar una determinación.
cuando hacemos análisis de alguna materia prima. ¿Cuál decisión tomamos? Pues a nosotros nos interesa que tenga una mayor proteína y una mayor digestibilidad, porque es al final el resultado que debemos obtener para que los animales nos dé producción en esta área. ¿Qué hacemos aquí? Acuérdense que hablamos de proteína cruda o bruta. No estamos hablando de la calidad de la proteína. A partir de aquí tomamos la determinación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué secado vamos a tomar? Después de que tomemos la determinación del secado que vamos a tomar para este tipo de materia prima, se van a hacer otro tipo de análisis, que son obligatorios, claro está, como es la calidad de la proteína. Se hacen análisis de los aminoácidos totales, que queremos saber de qué está compuesta esa proteína, qué nos regala esa materia prima a través de la proteína. También tenemos que sacar de minerales, qué nos aporta en minerales, qué nos aporta en pigmentantes, en ácidos grasos, en energía, en proteína, fuera de la proteína bruta, en energía bruta, en extracto etéreo, en materia seca, en fin. Todos los análisis que de aquí en adelante tenemos que hacer es en el momento que tomamos la determinación qué tipo de secado vamos a hacer y por qué y para qué, y a partir de allí tomamos la decisión del secado y hacemos el proceso de hacer cantidad de harina para poder hacer los ensayos en vivo y los ensayos de laboratorio y los análisis que sean requeridos para poder hacer las dietas nutricionales para los animales que vamos a alimentar. Discusión. En la tabla muestra una diferencia alta en el contenido de proteína cruda, como les iba diciendo, y la digestibilidad in vitro comparada con los dos sistemas de secado, siendo superior con el sistema de aire desprovisto de humedad. Diferencia que debe afectar el valor nutritivo de la calidad de la materia prima, condición que llevaría a considerar que el tipo de secado es el que debería emplear en la evaluación química de la calidad de una materia prima. Igualmente importante sería considerar si el material obtenido del secado convencional, compacto y caramelizado versus crocante y liviano con aire desprovisto de humedad, sea el producto de transformaciones internas de los componentes de la materia prima que puede afectar el valor nutritivo desde el punto de vista químico y biológico. Conclusiones. Según los resultados obtenidos, el proceso de secado empleado afecta la composición física y química del material experimental con un mayor contenido de proteína cruda y mejor digestibilidad in vitro con el sistema de secado con aire desprovisto de humedad, que afectaría no solo a la muestra experimental, sino que se debería considerar qué sistema de secado se debe emplear a futuros en los laboratorios de nutrición, en los laboratorios que nos tocaría a nosotros que trabajar para escoger las materias primas. El producto físico obtenido del secado compacto y acarameleado versus crocante liviano podría ser indicativos de cambios estructurales en la composición interna del material experimental, que puede conllevar a esto a efectos químico-biológicos en el alimento del animal y en el rendimiento productivo de los animales alimentados con ellos. De lo anterior se puede decir que el secado con aire desprovisto de humedad no solo mejora las condiciones físicas de la harina, sino también el valor nutritivo, por lo cual sería el sistema de secado a elegir para la producción. El impacto. Examinar el tipo de horno que se usa en el secado de muestras de material investigativo en los laboratorios. Este afecta o altera la composición física y química para la determinación y análisis de componentes que conforman la materia prima. Se debería usar dos tipos de horno. El de secado con aire desprovisto de humedad, que solo retire el agua que compone el material investigativo para determinar su verdadero valor nutricional. Proteína cruda, extracto etéreo, fibra bruta, materia seca, perfiles de aminoácidos totales, ácidos grasos, factores tóxicos, análisis microbiológicos, pigmentante, entre otros que se requieran en un momento para el estudio.
y otro con secado convencional para determinar cenizas y caracterización de minerales. Esto ayudaría a tomar decisiones con pedestales aptos para poder identificar y calificar la materia prima frente al reto nutricional que exige los requisitos alimenticios de cada especie y evitar subvalorar el material investigativo. Si vemos la foto que acompaña la diapositiva, ese es un horno, o le llaman también estufa, en el laboratorio donde yo trabajaba, del laboratorio nutricional, que tiene unas grandes, puede llegar a una gran capacidad de elevar temperatura para llegar a hacer cenizas. Si ven, este horno también es totalmente compacto, ¿sí? Fluye calor interno, o sea que hay cocción de los alimentos. Las bandejas que hay que introducir con el material investigativo deben ser cerradas porque empiezan a gotear líquidos que pueden afectar la resistencia de este tipo, pues, de estufas o hornos. A eso lo que me estamos hablando del impacto, que ese tipo de hornos es muy importante tenerlos, pero para hacer cenizas y caracterización, digamos, de minerales, pero el otro tipo de horno, que es deshidratador, sería ejemplar también tenerlo en los laboratorios porque no me afecta, no me desnaturaliza los componentes de una materia prima, que al final es lo que nos va a aportar en una dieta animal y esta dieta animal pues nos da un rendimiento productivo, sea en carne, leche o huevos, que es importante en el sistema pecuario. Bueno, aquí les muestro las referencias con las cuales me baso en la investigación, las diferentes referencias. Que se obtienen los datos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda? Respondo las preguntas. Muchas gracias, doctora. Sin duda, un tema interesante el poder conocer la forma en que se procesan las materias primas. Bueno, aquí hay un caso muy específico, pero pues nos podrá poner a reflexionar pues todas las materias primas que suelen procesarse y que consumimos nosotros, que consumen otras especies en diferentes procesos. Pues, creo que ahí nos pudiera llevar una interesante reflexión sobre cómo estamos hoy consumiendo, ¿no? Lo que se produce. Entonces, abrimos el espacio de preguntas a quienes nos están escuchando desde distintas partes de América Latina, desde México. Pueden colocar su pregunta aquí en el espacio del chat que tiene esta plataforma y nosotros estaremos dando lectura a las mismas. Así que adelante a quienes tengan alguna duda, alguna pregunta. De todos modos, mientras hacen preguntas, yo sí Adelante. les quiero aclarar, si no hay problema. Cuando hablamos Adelante. de material crustáceo, normalmente se está hablando pues de cangrejos. Ellos tienen una coraza, lo que llamamos nosotros exoesqueletos, que están formados por un material que se denomina quitina. Este material es tan fuerte como la celulosa en los vegetales. No todos los seres vivos que se alimentan tienen la capacidad de tener las enzimas que degraden estos materiales. El estudio se hace para alimentar monogástricos. La palabra monogástricos quiere decir un solo estómago. Y el ser humano también es un monogástrico, como decía mi compañero. Entonces, nosotros no podemos alimentarnos, un ejemplo, con frijol crudo. Tenemos que hacer un proceso térmico de cocción para poder alimentarlo y separar al frijol de las toxinas que puede ser, tienen unos componentes que a nosotros nos afectan, ¿sí? Los taninos y también para otras especies de animales. Sino que es tan importante el proceso industrial o agroindustrial
para poder adquirir de las materias primas, tanto para humanos o para animales, los componentes de estas materias primas puedan llegar a ser nutricional en nuestro proceso. No todo lo podemos degradar en nuestros estómagos. Eso es importante saberlo. Creo que hay alguna pregunta. Sí, doctora, aquí Araceli Cortés García nos pregunta sobre la relevancia del tema y qué efecto tiene este cambio de uso de ingredientes en el producto final para el consumo humano. Bueno, lo que pasa es que esta es parte de una tesis doctoral a la cual al final se llega a hacer ensayos con animales en vivo. Las gallinas, el producto es el huevo y también se hizo ensayos en pollos de engorde. Cuando los animales se alimentan de una dieta, digamos, suena redundante, alimentaria, que está compuesta por varias materias primas. Ahí es donde nosotros hacemos un balance nutricional. Estas dietas entran en la torrente sanguíneo de los animales, en su estómago, en el proceso de absorción de nutrientes, pero todos esos nutrientes tienen una degradación en su sistema digestivo. Si yo le doy a este animal, por ejemplo, un crustáceo, una materia prima a base de crustáceo, lógico, el huevo, digamos, de la gallina, no va a salir con la proteína del crustáceo porque hay gente que es alérgica a los crustáceos. Cuando el animal se alimenta de la proteína o de la dieta, ellos absorben los nutrientes, entran a un lugar que se llama el boom de aminoácidos, está en las células, hay una parte que se llama la mitocondria, donde todos estos aminoácidos y todo lo que se alimentan, los azúcares, los carbohidratos, llegan al ciclo de Krebs. Es un ciclo que se hace a través de la mitocondria, que al final esto se convierte en ATP. ATP es energía. Esta energía se divide en energía para mantenimiento del animal, para subsistir, para que funcione todo su sistema pulmonar, cardíaco, bueno, en fin. Y también se divide para la parte de producción, huevo, leche o carne. Y entonces la materia, como que estamos mirando, el material de la materia prima, no va a pasar la proteína tal cual como está al huevo. Lo que sí altera en la alimentación y que es muy normal que muchas veces sentimos son las grasas o los ácidos grasos. Por ejemplo, cuando se alimenta con harina de pescado, es muy alto el contenido de ácidos grasos o de aceites que altera el sabor del huevo. Por eso a veces se consume la yema y se sabe como a pescado. Pero no es en la proteína, sino que es en los ácidos grasos, o sea, en el aceite, ¿sí? O en el aceite que tiene el producto. Eso sí nos altera los sabores. La proteína que le da o las materias primas podemos alterar. ¿En qué? En color de la yema de huevo. Podemos colocarla de un color más fuerte o menos fuerte por los pigmentantes naturales. Ojo que una cosa es pigmentante, otra cosa son colorantes. Pigmentantes naturales. Seguido afecta también lo que digo, las grasas por los sabores o los olores, ¿sí? Y las materias primas lo que podemos es enriquecer el huevo. Cuando hacemos análisis de yemas, podemos ver que si le damos una materia prima o una dieta especial, el huevo queda enriquecido en ácidos grasos de cadena simple, ¿sí? O podemos ver también que queda enriquecida en un pigmentante como azeaxantinas o astaxantinas, que pueden ser antioxidantes. Podemos ver bajos en colesterol. Bueno, en fin, podemos enriquecer el huevo, ¿sí? Pero no afectamos la proteína en el sistema de que la proteína que consumió pasa directamente al huevo. No. Si le doy proteína de pescado, ¿pasa la proteína de pescado? No. La proteína está compuesta por aminoácidos. Lo que pasa son aminoácidos a través de un proceso de nutrición. Espero que le haya quedado claro. Trata de usar términos que sean fáciles de entender. Adelante. Muchas gracias, doctora, por la claridad
exposición. También María Estela Torres nos pregunta o nos comparte, me disculpo si esto ya fue mencionado, ¿en qué regiones o países se encuentra esta especie de cangrejo o esta producción es generada en criaderos? Es la pregunta que nos hace. Bueno, María Estela, el cangrejo que yo estaba estudiando, o que estudié más bien, es una especie invasora en Colombia. Esta especie es original de Mississippi, de Louisiana, Mississippi. Es el cranguis, cranguis, creo que le llaman allá, no estoy muy bien. Ellos lo consumen, es para consumo humano. Lo que pasa es que cuando se extrae una especie y se trae a otros países, hay que hacer un estudio técnico. Esta especie, al llegar a nuestro país, las condiciones geográficas y las condiciones climáticas, digamos, estimularon en el animal la reproducción temprana. Por ello, este animal no tiene la talla ni el peso para ser comercializado y consumido por humanos. Pero en otros países, con estaciones, él llega a tener el peso y la talla para ser consumido. También lo llaman camarón de agua dulce en otros países. En Colombia, como lo que ya les comenté, está motivado a reproducirse muy pequeño, entonces los lugares donde se trajo para los estudios, al ver que no daba la talla ni el peso, pues abandonaron ese proyecto y llegó una creciente en los ríos, se salió de control y se regó por las sequías. Las sequías aquí, no sé si en los otros países, son canales de agua de riegos y se fueron regando por esas zonas. Y en esas sequías muchas veces hay casas cerca y dan vertimiento de aguas servidas. Por eso no es apto para el consumo humano. No tiene la talla, no tiene el peso y donde los encontramos, pues están en constante contaminación de patógenos que pueden haber. Y también están las sequías alrededor de cultivos de caña, donde se utilizan toda clase de agroquímicos y estos animales pues soportan eso y pueden ser, digamos, de alguna manera, cargarían el mercurio o algunos elementos pesados que pueden tener estos pesticidas. Pero el animal, por eso los estudiamos, porque sabíamos que era una plaga. No, plaga no es invasora porque no afecta al humano. Es una especie invasora, se reprodujo muy rápidamente, desplazó las especies autóctonas de la zona y se implantó en nuestro país. Y había que buscar un uso. Entonces, buscamos la posibilidad, ya que estaba adaptado, para qué nos podía servir. Este animal entiendo que hay en varias partes del mundo, hay en parte ya de Europa, fue llevado más que todo por el humano a diferentes lugares, pero biológicamente, en los cambios climáticos, en los cambios que se dan de estaciones, muchas veces por inmigración natural pueden llegar este tipo de especies, pero normalmente aquí en Colombia sí fue inducido por el humano, en otros países también. Él es original de Louisiana, Mississippi, es consumo humano, allá lo consumen, lo pescan, le llaman cangrejo también de río y no tienen ningún problema. De acá sí tenemos problema, por lo que le digo, no llega la talla ni el peso por las condiciones geográficas y ambientales. ¿Okay? ¿Otra pregunta, compañero? Muchas gracias, doctora. Sí, Fabio Quintero nos dice, excelente exposición, le recomiendo patentar su logro, publicidad y comercialización. Ese es un comentario. Y María Elena Zavala nos dice si ha considerado qué tanto se incrementaría el costo del huevo si se mejorara su nivel proteínico. Bueno, en la tesis está. Lo que pasa es que esta es una partecita, apenas un pedazo, digamos, de que estábamos empezando los análisis y las decisiones. Sí, claro. Este tipo de huevo que tuvimos nosotros como resultado fue enriquecido por ácidos grasos monoinsaturados. Quiere decir, no sé, ustedes manejan bien el monoinsaturado, por ejemplo, está el aguacate, tiene ácidos grasos monoinsaturados, o sea, de un solo enlace, y son muy saludables.
Este huevo sale con ácidos grasos monoinsaturados, quiere decir que evita pues el proceso del colesterol que llaman en corriente pues colesterol malo. Y también salió enriquecido con un pigmentante que se llama astaxantina, que es un pigmentante 10.000 veces más fuerte o poderoso que la vitamina E. Cuando hablamos de antioxidantes, sabemos que los antioxidantes son regeneradores de las células. Cada célula tiene diferentes organelos y en el proceso de las células liberan oxígeno residual, lo que ayudaría a manejar este tipo de oxígeno residual. Cuando manejamos, les dije, la energía a través de la mitocondria que produce ATP, que esa energía, fuera de producir energía, produce agua, CO2 y O2. Son las producción en el proceso pues, del ciclo de Krebs. Y ese O2, ese oxígeno, ese es el oxígeno que afecta, o sea, que oxida las células cuando está solito. Entonces los antioxidantes lo que hacen es que ese oxígeno solito encuentre un compañero. En este momento encuentra un compañero cuando es un antioxidante y evita que la célula se envejezca o haga un proceso oxidativo. Entonces el huevo, no solamente la proteína que tiene, sino que es enriquecida con un antioxidante que regenera, digamos, el proceso de celular de las personas que lo consuman. Y también no daría colesterol porque normalmente el huevo que consumimos es alto en contenido de colesterol. No es que sea costoso, porque lo que acabo de decir es una especie invasora que se da fácilmente en la zona. Simplemente se recolecta, se puede criar. Aquí en Colombia todavía no hay una ley o una norma que diga que no lo podemos criar en pozos o en estanques. Estos animales son fáciles de criar, son unos animales muy fuertes, una reproducción voraz, bueno, en fin. Entonces, el costo no es mayor porque el animal, las gallinas, no están alimentadas solamente de esta materia prima. Cuando yo hablo que es una dieta nutricional, está compuesta por otras materias primas, sino que esta materia prima era nueva para nosotros. Queríamos manejar el control poblacional del cangrejo, hicimos todos los estudios pertinentes y pues bueno, nos dio muy buenos resultados. Y nos gusta muchísimo. En un futuro pensamos producirla para que las personas, más que todo, que vengan de quimioterapias, que vengan de un proceso enfrentando una quimio donde las células pues son afectadas en gran proporción, puedan ser regeneradas a través de este tipo de alimentos. El huevo quedaría ayudando mucho a la regeneración de las células. Bueno, espero que te haya contestado sin ningún problema, Maristela. Muchas No es Maristela, gracias. Elena, la señora Elena. Muchas gracias, doctora. También Araceli Cortés agrega un comentario. En tiempos de optimizar el recurso, más de ver efectos negativos es encontrar su optimización. La felicita y se pondrá en contacto vía email seguramente para ampliar comentarios sobre este tema. También María Estela Torres agradece la respuesta y Juan José Coto desde Argentina también nos agradece la exposición. Al parecer no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Así que, doctora, no sé si desee agregar algún otro comentario a quienes hoy nos están escuchando. Sí, yo creo que antes que todo uno no debe perder el proceso investigativo, nunca quedarse con lo convencional. Y en esos momentos que cada vez es más competitiva, las materias primas de origen vegetal frente a la alimentación humana y animal, porque nosotros en la parte animal alimentamos mucho con tortas de soya o con la soya. Hoy en día es muy competitiva a la alimentación humana, viendo que tenemos grandes problemas de desnutrición
se está buscando que todos los procesos de soya y subproductos de la soya vayan a la alimentación humana, pues nosotros estamos obligados, los del sector del campo o del agro, a buscar alternativas. La investigación es muy bonita porque nos muestra una gran faceta de las diferentes proteínas que podemos encontrar en materiales que en algún momento en un futuro también pueden ser para la alimentación humana, pero nunca quedar cortos y quedar en la misma línea de que esto es lo conocido y de ahí no salir, porque la diversidad de nuestros países, especialmente en Latinoamérica y en algunos de Centroamérica, es muy grande. La investigación no debe perderse. Lo tenemos desde que éramos niños, desde que éramos bebés y caminábamos, investigamos, el caminar, el ver, explorar la naturaleza, de siempre la hemos tenido, pero en el momento que crecemos nos volvemos en una vida tan monótona que perdemos ese espíritu investigativo. No deberíamos ni perderlo ni dejar que lo perdieran nuestros hijos, porque es el futuro que nos espera y debemos seguir investigando para poder salir de muchas de las crisis que nuestros países nos están teniendo en estos momentos. Les agradezco su participación. Muchísimas gracias. Cualquier cosa en la diapositiva final, cualquier inconveniente, cualquier duda que necesiten, ahí está mi email. Con el mayor gusto los atenderé.